Argentina. Proceso de formación del gobierno de Eduardo Duhalde. Luego de aproximadamente 20 años de las transiciones democráticas, los países sudamericanos se encontraban nuevamente ante un escenario de inestabilidad política caracterizado no ya por golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, sino por juicios políticos y salidas anticipadas de sus presidentes. Sin embargo, tal situación de crisis presidencial no se tradujo en crisis de régimen democrático como anticipaban los primeros estudios sobre presidencialismo e inestabilidad política en América Latina. En este contexto, Argentina no fue una excepción, y la crisis económica, social y político-institucional que estalló en el año 2001 desencadenó el proceso de formación del gobierno de Eduardo Duhalde, planteando serias reflexiones y preguntas en torno a la estabilidad o inestabilidad de las instituciones políticas del país. De esta manera, cabe preguntarse entonces cuáles fueron las causas y consecuencias de la inestabilidad política en Argentina de 2001-2002. ¿Qué desafíos plantea a la interpretación clásica sobre el diseño de gobierno presidencial? ¿Cuál fue el rol del poder legislativo? ¿Cómo interpretar las coaliciones políticas en este marco? ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil? Para responder a estas preguntas, resulta conveniente analizar las características del presidencialismo en Argentina, describir el contexto político institucional de entonces y comprender la relación entre los principales actores del proceso, esto es, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, los partidos políticos y la sociedad civil. Para una primera aproximación del fenómeno de estudio, resulta conveniente comprender por qué Argentina tiene un sistema de gobierno presidencialista. Los orígenes del presidencialismo argentino pueden rastrearse en bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que escribió Juan Bautista Alberdi en 1852 y que sirvió de inspiración para la Constitución Nacional de 1853, una especie de El Federalista Criollo. En el escrito, Alberdi planteaba, ante la urgencia de la situación de Argentina, la necesidad de un poder ejecutivo fuerte en el marco de una república con facultades especiales para lograr la tan deseada estabilidad y hacer efectivo el orden constitucional. Por lo tanto, el sistema de gobierno presidencial, que fue una decisión producto del contexto histórico del momento, caracterizado principalmente por las guerras civiles entre unitarios y federales, tuvo por objetivo establecer un poder ejecutivo fuerte, ubicado por encima de las partes y capaz de contener a todas las unidades políticas miembros del Estado Nacional. En este diseño institucional se mantiene desde hace 170 años, actuando como marco en que se desarrolla la política nacional. El mismo contiene los elementos definitorios del concepto de presidencialismo que se analizaron en la primera clase de la materia, esto es, la elección popular directa del presidente como un mandato predeterminado de 4 años con posibilidad de reelección, la existencia de dos agentes de poder electas independientes entre sí, como lo es el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, el presidente designa y remueve a discreción los miembros de su gabinete de ministros. Por último, el Poder Ejecutivo está unificado y es unipersonal, es decir, el presidente es jefe de Estado en tanto representante del conjunto de la nación y es, a la vez, jefe de gobierno en tanto representante de una opción partidaria. Cabe destacar que los presidentes argentinos cuentan con recursos institucionales como el poder de veto, tanto total como parcial, el poder de emitir decretos constitucionales llamados decretos de necesidad y urgencia, la capacidad de determinar la cantidad de carteras ministeriales y sus competencias, lo cual le da control sobre la estructura burocrática del Estado, y la posibilidad de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, entre otros. En este contexto institucional, acompañado de una profunda recesión económica heredada de la gestión anterior y una crisis social, el 10 de diciembre de 1999 asume el Poder Ejecutivo la fórmula Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, primera coalición de gobierno en Argentina, producto de la unión entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, FREPASO, que conformaron la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. En contramano de lo que la literatura tradicional suponía, en un diseño presidencial se había conformado una coalición en términos ejecutivos reflejado en la composición del gabinete de ministros y legislativo, ya que se apoyaba la agenda del gobierno en el Congreso Nacional
Esto se vio reflejado en la fórmula presidencial, ya que el presidente era referente de la Unión Cívica Radical porteña, mientras que su vicepresidente, Chacho Álvarez, era dirigente también porteño del FREPASO, conformando así una fórmula presidencial territorialmente desequilibrada, mixta, experimentada y asimétrica. También, como se sostuvo antes, tuvo su correlato en la composición del gabinete, en tanto las carteras ministeriales estaban repartidas entre los miembros de la coalición, aunque el FREPASO estaba en una situación desventajosa. Es posible que la formación de la coalición tenga sus orígenes en la fragmentación del sistema de partidos que se había desarrollado si se tiene en cuenta que los partidos tradicionales como el PJ y la UCR se estaba sumando con fuerza desde la década de los 90. El FREPASO. Sin embargo, la coalición no logró evitar el gobierno dividido, en tanto el oficialismo, si bien tenía mayoría en diputados, no tenía quórum propio, mientras que el Senado era controlado por la oposición. Mientras los objetivos de la alianza que incentivaron la coalición se encuentran ganar las elecciones al justicialismo, formar gobierno y apoyar la agenda legislativa. La alianza que ganó las elecciones y asumió el gobierno lo hizo a partir de un discurso que apelaba a la transparencia y a la lucha contra la corrupción en un intento por diferenciarse del gobierno de Menem. Sin embargo, los escándalos de corrupción no tardaron en llegar. A los pocos meses de asumir, comenzaron las acusaciones por sobornos y compra de votos en el Senado en ocasión de la sanción de la ley de reforma laboral. Comenzó así el deterioro de la imagen del gobierno ante la opinión pública y la descomposición de la alianza cuando, el 6 de octubre del año 2000, renunció el vicepresidente, luego de que se intensificara la relación tensa con De la Rúa al no asumir las acusaciones de corrupción y hacer cambios en la distribución de las carteras ministeriales en favor de su entorno, relegando de esta manera a las figuras del FREPASO. El descontento con el gobierno se intensificó con los planes de ajustes presentados por los ministros de Economía López Murphy y su sucesor Domingo Cavallo. Esto se vio reflejado en la dura derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de 2001, en el que se evidenció la crisis de representatividad y el descontento de la sociedad civil hacia las instituciones políticas con el llamado voto bronca. La crisis a la gestión económica y los titubeos del presidente para hacer y mantener los cambios en el gabinete provocaron la ruptura de la alianza. Finalmente, luego de un histórico diciembre de 2001, tras movilizaciones, saqueos y represión, y luego de que fracasaron los intentos del presidente por obtener el apoyo político del radicalismo, liderado por Alfonsín y el justicialismo, De la Rúa renunció al cargo el 21 de diciembre de 2001. En la carta dirigida al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, sostuvo que se esperaba que su renuncia contribuyera a la paz social y a la continuidad de las instituciones de la República. Comienza así el periodo de mayor inestabilidad político-institucional desde la vuelta de la democracia. La ausencia del presidente y vicepresidente desencadena una semana histórica para el país en el que se sucedieron 5 presidentes. Ante la ausencia del vicepresidente, asume la presidencia Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, quien convoca a la Asamblea Legislativa para elegir un sucesor tras negarse a permanecer en el cargo por 90 días y convocar a las elecciones como establecía la Ley de Acefalía Presidencial. Adolfo Rodríguez Saa es elegido presidente. Sin embargo, después de una semana, renuncia al cargo desde San Luis ante la pérdida del apoyo de la mayoría de los gobernadores justicialistas. Nuevamente, el mandato, en términos legales, recaía sobre Puerta, pero al tomar licencia, le correspondía al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien convocó a la Asamblea Legislativa y el 2 de enero de 2002, con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, se eligió a Eduardo Duhalde como presidente de la Nación para que completara el mandato de la Rúa, es decir, hasta 2003. Pero, ¿por qué Duhalde? Es posible que la crisis política y la necesidad de estabilidad hayan traccionado en favor de la elección de un insider de la política. Político de carrera, Eduardo Alberto Duhalde comenzó su carrera política desempeñándose
como intendente del partido bonaerense de Lomas de Zamora. En 1989 fue electo vicepresidente de Carlos Menem y las vicisitudes económicas de los primeros 2 años del mandato del riojano ofrecieron al entonces vicepresidente la oportunidad para ganar en elecciones el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1992 hasta 1999, hasta ganar la reelección de 1995. La gobernación de la provincia más importante del país, en términos territoriales, demográficos y electorales, le permitió consolidarse como líder del Partido Justicialista bonaerense y como referente al justicialismo nacional. Dada su ambición progresiva y el poder acumulado, fue candidato a presidente en las elecciones de 1999, las cuales perdió por 10 puntos de diferencia contra la fórmula de la Rúa Álvarez. Electo senador por la provincia de Buenos Aires, en 2001, era parte del Poder Legislativo al momento del estallido de la crisis. Por lo tanto, su amplia experiencia previa en un partido importante le brindaron las características necesarias para ser candidato a ocupar la presidencia. Esto es, el conocimiento y la capacidad para negociar y articular el apoyo necesario en la legislatura. Esto se vio reflejado en su elección producto de una coalición legislativa conformada por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical Alfonsinista, algunos frepacistas y partidos provinciales, quienes se unieron con el objetivo de resolver la crisis gubernamental que experimentaba el país. Por ello, Duhalde, al momento de asumir, sostuvo que tenía 3 objetivos básicos: reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio de modelo económico y social. Además, a pesar de que su nombramiento fue el producto de una coalición legislativa, esto no se traspasó al ámbito de gobierno, ya que su gabinete mostraba la preeminencia de dirigentes pertenecientes al justicialismo bonaerense, privilegiando así a los miembros del partido político y siguiendo criterios partidarios. Con la elección de Duhalde, las primeras medidas económicas tomadas y el apoyo político obtenido, se inició un proceso de reestabilización del sistema político argentino. El mismo contiene y evidencia elementos novedosos en términos políticos e institucionales. El gobierno de la Alianza y el proceso de formación del gobierno de Duhalde demostraron que, en primer lugar, por sí solo, el diseño de gobierno presidencial no garantiza un presidente fuerte, dominante y rígido, sino que intervienen otras variables relevantes como el apoyo político del partido del presidente y de los partidos políticos miembros de la coalición, la situación económica y el grado de respaldo por parte de la sociedad civil. De esta manera, Catherine Hostetler destaca el rol de actores desafiantes, que cuestionan el supuesto rígido de los presidencialismos, el cual, según la lectura clásica impulsada por los estudios de Juan Linz, convirtieron la crisis de gobierno en crisis de régimen democrático. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, en el caso de Argentina, la crisis de gobierno no desembocó en una crisis de régimen democrático, sino que se resolvió por la vía institucional, en tanto el Poder Legislativo eligió al presidente. Sin embargo, cabe destacar que esta situación es anómala para un sistema presidencial como lo es Argentina y que, en cambio, le asemeja más a un parlamentarismo, ya que, por primera vez y única vez, la máxima autoridad del país no fue elegida por la ciudadanía en elecciones directas, sino por el Congreso Nacional. Esto nos lleva al rol del Poder Legislativo en tanto variable relevante, no solo para la caída del gobierno de la Rúa, sino también para el proceso de formación del gobierno de Duhalde, ya que cada nuevo presidente que se sucedió necesitó el acuerdo y apoyo sostenido de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, podríamos argumentar que, si bien en términos institucionales el presidente no depende del apoyo del Parlamento para mantenerse en el poder, pues el presidencialismo implica la separación de poderes, la situación de inestabilidad se profundizó ante la falta de apoyo del Congreso al presidente y se estabilizó cuando se logró articular y negociar una salida institucional a la crisis en el seno de la Asamblea Legislativa. Esto confirma, como sostiene la literatura tradicional, las dificultades que tienen los presidencialismos cuando se presenta una situación de gobierno dividido. Sin embargo, se intentó disminuir los riesgos a partir de la formación de coaliciones políticas. De esta manera, si bien los estudios clásicos suponen que el presidencialismo, a diferencia de los parlamentarismos, desalienta la formación de coaliciones políticas, porque el sistema genera una lógica de ganador único, como sostiene Negreto. En determinadas circunstancias,
Los presidentes sí forman coaliciones, como lo fue el caso de la Alianza y el caso de la coalición legislativa que llevó al gobierno a Eduardo Duhalde. Por último, es destacable el rol de la sociedad civil, ya que las masivas movilizaciones y la crisis de representatividad y de legitimidad de las instituciones determinaron el futuro del presidente, de la Rúa y la necesidad de acuerdo para la formación del próximo gobierno. Para concluir, a partir del análisis que se hizo, podemos afirmar que la formación del gobierno de Duhalde fue el resultado de una crisis político-institucional de gran magnitud que se resolvió con las herramientas institucionales que posee el país y que derivó en un presidente civil. En el proceso, tuvieron gran relevancia el diseño de gobierno presidencialista, el Congreso Nacional, el acuerdo o desacuerdo entre los partidos políticos, instituciones que moldearon el accionar de actores individuales como el presidente y o candidatos de actores colectivos como la sociedad civil. Muchas gracias.